nuevamente gracias a todos por acompañarnos en esta jornada. Vamos arrancando, como les decíamos recién, porque tenemos varias cositas que mostrarles y tenemos un tiempo programado bastante corto y tirano. Lo que queríamos compartir hoy son los resultados de nuestros ensayos comparativos de rendimiento de maíz, tanto de secano bajo riego en los ensayos para grano, y también vamos a tener a Osvaldo Luna de Mesa Ganadera contándonos los ensayos de silaje. Nos acompañan también Federico Ogando del equipo de ecofisiología de cultivos extensivos del INTA de Manfredi, quien junto con Claudia Vega son parte de los especialistas que nos acompañan en los protocolos y en la gira de los cultivos de verano de soja y de maíz. Quien les habla, me presento, Daniela Vecchio, formo parte de la mesa agrícola, del área técnica de la mesa agrícola CREACOR, junto con las ingenieras Paula Cabanela y Marianela Rivelli. Osvaldo Luna, de la mesa, responsable técnico de la mesa ganadera, nos va a acompañar también en un ratito. En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes los resultados de los ensayos comparativos de rendimiento de maíz para grano, donde el objetivo principal de esta red es evaluar el comportamiento de los híbridos y su respuesta en los ambientes explorados, particularmente en la campaña de 24-25. No es solamente evaluar el resultado productivo en términos de rendimiento, sino también generar información respecto al perfil sanitario y otras variables de interés agronómico, como es el quebrado, el vuelco, el daño de soca de punta de espiga. Además, en definitiva, es generar información que ayude a la toma de decisiones de los miembros CREA y de los productores que se alimenten de esta red. Nuestro equipo está conformado por muchos miembros CREA que nos ponen a disposición sus sitios, sus colaboradores y sus herramientas y principalmente su tiempo para que podamos sembrar en sus campos los ensayos. Queríamos agradecer a los asesores, a los ensayistas y especialmente a Benjamín Rabasi, que es el responsable de los sitios de maíz de secano, y a Ángeles Sainz, que es responsable de los sitios de maíz bajo riego, y el resto de los ensayistas que componen el equipo de ensayistas de Mesa Agrícola y Ganadera. Agradecerles también a los practicantes, que son estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica, que nos acompañan en los ensayos cada campaña. Agradecerle a los especialistas, a Celeste Gregoret, en estadística, a Tino y su equipo en sanidad, a Fede y Claudia en la parte de ecofisiología, y también agradecerle a todos los semilleros que año a año se suman a esta red. Esta campaña tuvimos 10 sitios de maíz en secano que cubren, como ven en los puntitos en verde, localidades desde las más al norte, en Eufrasio Loza, hacia el este, en Zacanta y El Tío, las localidades más al este, y las localidades cercanas a la ciudad de Córdoba, en los dos campos de las universidades, la Nacional de Córdoba y la Católica. También Sinzacate, Las Astillas, El Alcalde y Sebastián Elcano. En los sitios bajo riego también exploramos un área importante desde Los Mistoles, La Salada, Candelaria, Monte del Rosario, Piquillín y Costa Zacate. Eso nos da la posibilidad de cubrir en todos estos departamentos de la provincia de Córdoba, que son Río Seco, Totoral, Tulumba, Río Primero, Río Segundo, San Justo, Córdoba, Capital, Santa María y Colón, que en definitiva representan para la provincia de Córdoba, o lo representaban en la 23-24, una superficie de 1 millón de hectáreas de maíz. Bueno, el año pasado, producto de la irrupción de la chicharrita y de otros factores que seguramente estuvieron ahí condicionando, la superficie bajó, según estimaciones de las bolsas de cereales de Córdoba, a 600.000 hectáreas. Y ahora, bueno, quién dice si llegaremos nuevamente a la rotación histórica que teníamos, o por lo menos cubrimos en los últimos años, sumando nuevamente una superficie de 1 millón de hectáreas de maíz, lo que destaca la importancia no solamente del cultivo, sino de esta red de información que generamos como región. Y acá pueden ver ustedes, y compartimos los semilleros que nos acompañan hace ya un tiempo en esta red, verán que son 17 empresas de genética que nos acompañaron con 28 híbridos en la red de secano y con 17 híbridos en la red bajo riego. La red bajo riego es el segundo año que la llevamos a cabo, que nos permite explorar en estos sistemas intensificados cuáles serían las mejores alternativas o combinaciones de genética para lograr mejores rendimientos.
acá queremos compartir con ustedes cuáles fueron las fechas de siembra que exploramos. Vamos a encontrar en este cuadrito tanto los sitios de secano como los sitios bajo riego. Y podrán ver que estuvimos explorando fechas desde el 14 de noviembre y hasta el 23 de diciembre. Esto respecto a datos históricos de la red de ensayos del CREA, tiene una diferencia, es que normalmente teníamos las primeras siembras los primeros días o mediados de noviembre, pero normalmente se extendían en un rango que llegaba hasta el 15 de enero. Lógicamente, producto de que el clima y el agua lo permitió para llegar a fechas de finales de diciembre, pero también la presión y el miedo a la chicharrita condicionó que no exploráramos siembras más tardías. Verán ahí los sitios que están en blanco son los sitios de secano y los que tienen la gotita y fondo celeste son los sitios bajo riego. Las astillas se sembró en primera instancia, es un cultivo en secano de segunda, cuyo antecesor fue garbanzo, que se sembró el 14 de noviembre con una siembra posterior el 24 de noviembre de Sinzacate. Luego tenemos un grupo que se sembró entre el 9 y el 10 de diciembre, donde están el Tío, Capilla de los Remedios y el Alcalde, en secano, y Costa Zacate y los Mistoles bajo riego. Luego Eufrasio Loza y Monte del Rosario, uno en secano y uno bajo riego, y siendo el 16 de diciembre su fecha de siembra, yendo a Zacante y Piquillín el 20 de diciembre, y Sebastián Elcano, Migranja y Candelaria en los últimos sitios el 23 de diciembre. Como les comentábamos en los antecesores, principalmente en los cultivos bajo riego, que son sistemas intensificados y en todos los casos fueron cultivos de segunda, ya no solo tenemos garbanzo como teníamos el año pasado, sino que este año sumamos como antecesor a camelina y a lenteja. A camelina en Costa Zacate y a lenteja en los Mistoles. Respecto a las densidades, en secano tuvimos densidades dentro de un rango de 53 y hasta 65.000 plantas, y en bajo riego tuvimos siembras con densidades de hasta 74.000 plantas. En todos los casos, en el momento de la siembra, tomamos el agua útil a 2 metros y son los datos que están consignados debajo, donde tuvimos sitios donde al momento de la siembra teníamos unos 150 milímetros y llegamos hasta 300 milímetros de agua útil, es decir, un perfil completo en el momento de la siembra. Y acá podrán ver en el último rengloncito en color naranja la lámina de riego aportada en estos sistemas de riego, que en todos los casos fueron riegos en pivot, con milímetros aportados de lámina entre 160, 150 y hasta 250 milímetros de lámina de riego. Respecto a la distribución de las lluvias, estos son la distribución acumulada diaria de las lluvias de los sitios de secano. Podrán ver que arranca esta línea el 1 de noviembre y están todas, dan un pequeño saltito, es decir, acumularon lluvias los primeros días de diciembre. Luego, en enero, se dieron algunas lluvias un poco más pequeñas, escalonadas, pero que en general permitieron a los sitios entrar en el mes de febrero con un acumulado de lluvias de entre 200 y 300 milímetros. En febrero, digamos, el hito climático más destacado fueron las olas de calor que tuvimos, principalmente concentradas en la primera y en la tercera decena del mes. Luego, hacia el sitio, principalmente en el Alcalde, que es el sitio en verde, vemos que tuvo una lluvia, una recomposición hídrica hacia finales del mes de febrero, pero el resto recién logró volver a tener buenas lluvias y acumular buenos milímetros en el mes de marzo. ¿Sí? En esa instancia llegamos a las precipitaciones totales que fueron desde 435 milímetros en el sitio de las Astillas y de 681 milímetros, el sitio que mayor agua acumulada por lluvia en los sitios de secano tuvimos, que fueron 681 milímetros. Luego podemos ver para cada uno de los sitios donde teníamos los ensayos bajo riego, cuál fue la distribución de lluvias y los momentos de la lámina en las cuales fueron los riegos, ¿sí? Vamos a guardar un cachito que... Vemos acá, por ejemplo, el sitio de Piquillín, que tuvimos en la línea roja, es la línea punteada roja, es la fecha de siembra, y luego las lluvias que se fueron acumulando hasta llegar a 379 milímetros durante el ciclo, y esto es hasta el 1 de mayo del 2025, y la lámina de riego total aplicada, que en este caso para este sitio fueron 134 milímetros. Luego pasamos al sitio de Candelaria con un registro de lluvias que llegaron a un acumulado total muy similar al de Piquillí, pero con otra distribución, y un aporte un poco más grande de lámina llegando a 215 milímetros. También está la información para los Mistoles y para el resto de los sitios que conformaron la red de riego.
Cuando vamos a ver los ensayos, encontramos que en los sitios de secano tuvimos muy buenos resultados o muy buenos rendimientos. De hecho, alcanzamos rendimientos promedios para el sitio, por ejemplo, del alcalde de 11.280 kilos. En Sacanta exploramos rendimientos promedios de 10.800, sin Zacate de 10.600, luego Sebastián Elcano 9.700. Tenemos un grupo que estuvo entre los 7 y los 7.700 kilos, que fueron el tío Migranja y Capillo Los Remedios, Eufrasio Loza con 5.000 kilos, y las astillas, que se vio fuertemente reducido el rendimiento. Recuerden que esto en las astillas era un sitio, veíamos recién, el que menos milímetros acumuló durante las lluvias, y además arrancó con un antecesor que fue Garbanzo y con un perfil con 130, 140 milímetros a los 2 metros de agua al inicio. Cuando vemos los rendimientos que exploramos en Rigo, también estuvimos explorando rendimientos en torno a los 11.000 kilos, a los 9.000 kilos, salvo en el lote de la Salada, que estuvimos en un promedio de 6.000 kilos, pero queremos destacar que este sitio es un sitio que tiene limitantes de suelo, son suelos salinos sódicos en profundidad, es decir, que ya tenemos un índice de productividad más bajo y un rendimiento objetivo más bajo para ese sistema. Cuando analizamos los sitios de secano y hacemos un análisis de varianza, ¿qué es lo que hacemos con una técnica estadística? Que ahí nos acompaña en esto Celeste Gregoret. Tratamos de comparar las medias para ver si hay diferencias significativas entre ellos. Y vemos que para lo que es el rendimiento, el sitio explica el 91% de las variaciones en rinde, es decir, hay diferencias significativas y el sitio está explicando el rendimiento. Cuando a esto, que ya nos da una diferencia significativa, lo sometemos a un test de Fisher, se desprenden estas letras que están caracterizando a cada uno de los sitios. Entonces observamos sitios que comparten la misma letra, y es decir, que desde el punto de vista estadístico no tienen diferencias significativas entre sí. Por ejemplo, en este sitio, el alcalde y Sacanta no tuvieron diferencias significativas entre sí, Sacanta y Sinzacate tampoco. Entonces, después lo que hicimos fue decir, bueno, si estos sitios no tienen diferencias estadísticamente entre sí, ¿podemos agruparlos para ver cómo se evaluaron los híbridos en este conjunto de sitios? Y para agruparlos podríamos usar las letras que salen del test de Fisher, o podríamos evaluarlos también y agruparlos por promedios de rendimiento. Supónganse los híbridos que tuvieron, los sitios que tuvieron rendimientos superiores a 10.000 kilos, o los sitios que tuvieron rendimientos en torno a los 6, 7.000 kilos. Pero para eso usamos junto con Celeste una herramienta que se llama dendrograma, que es la que nos permite agrupar, en este caso sitios, es un árbol de agrupamiento jerárquico que agrupa elementos en función de sus semejanzas. Las semejanzas que evaluamos en este momento fue la agrupación por rendimientos medios. Entonces, este dendrograma nos agrupa dos sitios, el alcalde, Sacanta y Sinzacate en un grupo, y el tío, Mi Granja y Capilla de los Remedios en otro grupo. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fue evaluar estos grupos, en este caso, Sacanta, Sinzacate y el alcalde, y someterlo nuevamente al test estadístico, al análisis de varianza, y observar si acaso los híbridos estaban o no condicionando desde el punto de vista estadístico o ajustando el comportamiento en el rinde. Y acá lo que estamos viendo es que a través del R cuadrado vemos muy bajo ajuste, es decir, que el modelo en este caso el híbrido explica muy poco del rendimiento, ¿sí? Lo vemos también acá cuando vemos este análisis de varianza con estas variables. También observamos el p-valor, que nos da un valor muy alto, que nos indica que no habría evidencias suficientes para decir que el híbrido estaría modificando la variable rendimiento. Cuando evaluamos el ranking de híbridos, acá están rankeados por su rendimiento, y observamos, si leemos el top 5, al SPS 2615, al Duo 225, al NK 842, al Nexen 5122, al Illinois 724, en este top 5, pero vemos que desde el punto de vista estadístico no hay diferencias significativas con el resto de los 23 híbridos que estuvieron presentes en estos tres sitios. Vamos de nuevo, estos son los sitios agrupados: Capilla de los Remedios, El Tío y Mi Granja, que fueron estos sitios entre 6 y 8.000 kilos. Cuando hacemos esto mismo, pero para los sitios bajo riego, vemos, ¿hay diferencias entre los sitios? Sí, efectivamente el análisis de varianza nos indica que hay una diferencia entre los sitios, y si volvemos a observar en el rendimiento
comparando los híbridos que formaron parte de cada uno de los sitios, vemos que en el análisis de varianza nos indica que para el grupo de los mistoles, Costa Zacate y Piquillín, que es este grupo que tuvo rendimientos en torno a entre los 10 y los 12.000 kilos, el modelo también vuelve a indicar que el híbrido no estaría condicionando el rendimiento, ¿sí? Lo mismo cuando sometemos al análisis de varianza el segundo grupo, que es Monte del Rosario y Candelaria, también este modelo en el análisis de varianza vemos un ajuste bastante bajo y un p-valor elevado, donde nos indicaría nuevamente el mismo concepto de que el híbrido no estaría modificando el rendimiento. Y acá lo vemos gráficamente, ¿no? O sea, en este grupo, los mistoles, Costa Zacate y Piquillín, desde el test de Fisher realizado, nos indica que todos los híbridos comparten la letra, es decir, que no hay diferencias significativas entre sí. Tenemos igualmente un ranking donde en primer lugar en estos sitios está el BAF 7339, luego el NS 7624 y el AK 477. Cuando vamos al segundo grupo, que es Monte del Rosario y Candelaria Sur, vemos AK 477, NS 7765 y NS 7624. Pero de nuevo, desde el punto de vista estadístico, no hay diferencias significativas entre los híbridos. Respecto al rendimiento de la salada, acá sí, en este ambiente, que como les decíamos era un ambiente limitado por calidad de suelo, sí los híbridos tuvieron una manifestación estadísticamente significativa con 842, NK 842 y BAF 7339, compartiendo letra y despegándose del resto de los híbridos. Y así también podemos evaluar cómo se comportaron, ahora sí, analizándolo en la calidad de ambiente en estos gráficos que nos arrojan tanto valor, que es comparar cómo se comportó cada uno de los híbridos en función del promedio del sitio. La línea negra indica los valores que estén sobre la línea negra son aquellos valores donde el híbrido se comportó igual que el promedio del sitio. Por ejemplo, en este caso, en el BAF 7339, vemos en este punto inferior que en un ambiente de 6.000 kilos estuvo por encima de la línea 1.1, casi llegando a 8.000 kilos. Estos fueron los ensayos bajo riego de esta campaña. También este híbrido, y ese lo elegimos para comentárselo y mostrárselo en esta presentación, pero está luego en el informe todos los híbridos evaluados, lo elegimos porque está en la red de riego, en la red de secano y también estuvo la campaña pasada. Entonces, nos permite evaluarlo y observar su comportamiento en un rango diferente de ambientes. Por ejemplo, acá lo vemos en los ambientes explorados en esta campaña en secano, donde vemos esto del comportamiento en general por encima de la línea 1 a 1, salvo en un valor en torno a los 1.000 kilos. Cuando sumamos la información en secano, pero de la campaña actual y la pasada, vemos también un comportamiento bastante ajustado a la línea punteada roja y levemente superior al ambiente, es decir, esto nos estaría generando una información que el híbrido estaría copiando el ambiente y siendo un poco superior al promedio. Y así podemos generar esta información y sumar más datos de campañas, de ambientes y generar una observación mucho más robusta de cómo el híbrido está respondiendo a los distintos ambientes que está explorando y si hay una interacción más fuerte o no. Todo esto lo van a poder ver a cada uno de los híbridos en los ensayos, pero para poder entender qué es lo que está pasando y por qué se dan estas relaciones, es que lo invitamos a Fede para que nos comente y nos haga su aporte. Fede, ¿querés presentar? Dale, buenísimo, estoy viendo de dejar de presentar. Dale, perdón. Ahí está. Claro, si no, no me dejaba. Bueno, me confirmen si se está viendo ahí en modo presentación. Todavía no se ve en modo presentación, Fede, se ve con... Ahí está, ahora sí. Ah, ok, buenísimo. Listo. Se ve, ¿no? Cualquier cosa me van Sí, avisando porque perfecto. lo dejé de ver. Bueno, ahí como comentaba Dani, la idea de mostrarles hoy es un poco el aporte o la visión desde la ecofisiología del cultivo sobre los datos de rendimiento de esta campaña. Eh, Ahí un segundo, se echó un moco acá. Bueno, vas a salir una línea ahí, no sé por qué. No hay problema, Fede. Listo, seguimos así. Bueno, una de las cosas que llamaba la atención cuando uno empieza a mirar los rendimientos de esta campaña
nos llamaba la atención, poderosamente la atención, la amplia variabilidad de los rendimientos observados en todos los sitios, ¿no? Como veíamos recién, Dani ahí lo tenía ordenado tal vez de mayor a menor recién los gráficos, pero fíjense que teníamos sitios que teníamos cercanos a los 2.000 kilos y otros ambientes en los cuales la media de todos los genotipos es de 12.000 kilos, ¿no? Entonces, algo que, perdón, me perdí un poquito ahí, pero lo que yo voy a empezar a hablar es subir un poquito, no hacer el foco en el genotipo per se, sino el foco en el ambiente explorado, ¿no? Después para ver la interacción de ese genotipo con ese ambiente, después pueden ir a entrar ahí en el informe final y ahí van viendo sitio por sitio. Entonces, si se fijan más o menos de la media de rendimiento hay un 36% de variabilidad en todos estos rendimientos, entonces la pregunta es, ¿cómo podemos, desde la ecofisiología de cultivos, interpretar estos resultados y de alguna manera sacar algunas conclusiones que nos sirvan para futuras campañas a la toma de decisiones? Una de las cosas que yo veía y me llamaba la atención era las precipitaciones, ¿no? Fíjense que las precipitaciones exploradas eran bastante altas, de 500 milímetros en general para arriba, la gran mayoría estaba de 500 milímetros para arriba, con lo cual uno diría que no deberían haber estado tan limitados estos cultivos. Entonces, la primera variable que quería indagar era la densidad, el rol de la densidad en esta determinación. También un poco con un poco de spoiler, con lo que veníamos viendo bueno, nuestros experimentos en Manfredi, en participación en análisis de campaña, veíamos una fuerte dependencia de la densidad en esta campaña. Entonces, para eso lo que hice, lo que vemos en este gráfico, es la densidad de cada uno de los sitios. Cada uno de estos sitios son con diferentes colores. Y cada puntito, por supuesto, implica uno de todos los genotipos evaluados en cada uno de estos sitios, ¿no? Estos son todos los ensayos de secano y el rendimiento observado. Si fijamos, tenemos una amplia variabilidad, que era lo que veníamos un poco discutiendo, y lo que me interesaba ver si encontramos algo de respuesta a la densidad. Y en particular, lo que me interesaba ver era cuán lejos estábamos de los potenciales. Habíamos dicho que el agua era bastante abundante en esta campaña, entonces me interesaba comparar cuán lejos estábamos de los potenciales. Repasando un poquito el rendimiento potencial, que ahora se los muestro. El rendimiento potencial sin limitantes hídricas es aquel rendimiento que se logra, el máximo rendimiento que se logra en una determinada localidad, una determinada genética y que está limitado únicamente por radiación solar o luz, ¿no? Insumo para fotosíntesis, las temperaturas y bueno, el dióxido de carbono. Entonces, para eso lo que hice fue utilizar los ensayos y apoyarme en los ensayos que nosotros realizamos en Manfredi, en el cual exploramos un amplio rango de rendimientos potenciales y limitantes hídricas ni nutricionales, aclaro esto por las dudas, ¿cierto? Y lo grafiqué acá para cada una de las densidades exploradas. Acá estaría como el techo de producción sin limitantes hídricas. Por otro lado, cuando uno apunta a cerrar brechas, siempre hablamos que deberíamos apuntar al 80% de ese rendimiento potencial, que es lo que estoy marcando acá en rojo, ¿no? Para cada una de estas estructuras de cultivo. Y deberíamos apuntar a este 80%, ya que cerrar esta brecha o subir por encima de esto, en muchos casos y en muchas campañas se vuelve altamente ineficiente. Entonces, lo que podemos ver a priori es que hubo un set de datos, todos estos sitios de acá que corresponden a Zacanta, Sebastián Elcano, Sinzacate y el alcalde, principalmente, ¿no? Se encontraron por encima de este 80% de rendimiento potencial, con lo cual, si me fueron siguiendo, estos puntos son en secano y estos son potenciales sin limitaciones hídricas, es decir, que a priori en estos ambientes las limitaciones hídricas no fueron tan marcadas, con lo cual, la limitante a expresar más rendimiento pasó por el número de plantas, es decir, la densidad de plantas. Es decir, que es muy probable, ahora vamos a intentar indagar un poquito más, que si en estos ambientes hubiésemos explorado densidades más altas, hubiésemos explorado por ende mayores rendimientos. Otra forma de ver esto, o cómo se ve reflejado esta mayor respuesta que podríamos haber esperado en estos ambientes a la densidad, es cuando vamos a ver las espigas. Acá le muestro una de las espigas que pasaron, perdón, ahí me olvidé poner el chivo, las tomaron los ensayistas ahí de CREA, en las recorridas y en las cosechas, y si se fijan, uno mira esto y dice, wow, qué espigaza, qué tremendo rendimiento. Y sin embargo, lo que está oculto detrás de esto es que en realidad estamos perdiendo rendimiento cuando vemos estas espigas completamente llenas hasta las puntas, ¿no? Lo ideal sería tener una espiga que estos granitos de acá no existieran, no estarían fijados, no estarían formados,
un 15 a un 20% de este granito. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo, si bien rendimiento a nivel de planta individual, pero estaríamos ganando rendimiento por mayor número de espigas, que es lo que podría potencialmente haber ocurrido en esta zona de acá, ¿no? Por otro lado, para otro set de datos, que son estos sitios de acá abajo, el Alcalde, Eufrasio de Loza, Capilla de los Remedios, podemos ver que a priori la densidad no fue un factor limitante, sino que hubo algo más, que ahora vamos a intentar indagar, que limitó la expresión de este rendimiento, ¿no? Es decir, fíjense cuán lejos estamos de estos techos y cómo se desplomó sin encontrar algún patrón claro. Y por último, si bien hoy el foco lo pongo sobre los experimentos en secano, ¿no? Me gustaría mostrarle dónde se ubicaron los ensayos comparativos de rendimiento de todos esos sitios que mostraba recién Dani, que estaban bajo río. Fíjense, en este caso puse todos los sitios explorados, que son las figuritas en los circuitos amarillos, y fíjense que hay una gran proporción de puntos que de nuevo se encuentran cercanos o superiores a este 80% del rendimiento potencial, es decir, estaríamos cerrando brechas y con algunas excepciones de algunos sitios o algunos puntos o algunos genotipos que meritan indagar, en los cuales con incremento de la densidad pareciera que se está penalizando o se está cayendo la densidad. O puede ser algún efecto sitio, ¿no? Y en este caso puede ser por alguna falta de ajuste en las prácticas de manejo, falta de densidad, o puede ser mayor proporción de plantas quebradas, ya vamos a ver, fue una campaña muy particular, eh, o alguna otra variable que estemos conociendo. Por otro caso, estos puntitos acá, no sé si les llamarán la atención lo que vemos, estos corresponden a un sitio en particular, que indagando un poquito con Dani, corresponden a un sitio en el cual la limitante estaba puesta por el tipo de suelo, eran suelos salinos, con lo cual la expresión de ese potencial de rendimiento, por supuesto, se ve limitada, pero por otra práctica o por otra variable ambiental que es la salinidad del suelo. Entonces, ahora la pregunta que me surgió cuando veía esto es decir, bueno, uno como ecofisiólogo siempre se pregunta, es decir, ¿qué corno está pasando en todos estos sitios con los cuales no logramos estar acá como el resto de los sitios explorados? Y cuando me puse a indagar las variables, una de las principales variables que explicaba esto era el agua. Para ello lo que hice fue construir un balance hídrico ambiental. El balance hídrico-ambiental lo que hace es comparar la oferta del recurso agua que tiene el cultivo, cuantificada a través de agua útil inicial, que acá las chicas se toman el laburo de ir y medir el momento de la siembra, el agua útil inicial hasta los 2 metros de profundidad, más las precipitaciones relevadas durante el ciclo del cultivo, y a esa oferta de agua le resto la demanda de agua por parte del ambiente, ¿no? Es lo que se conoce como evapotranspiración potencial o de referencia. Entonces, cuando yo hago esta resta de oferta y demanda de agua, lo que obtengo es una caracterización ambiental, que es lo que se conoce como un balance hídrico ambiental, en el cual me da una idea de cómo fue el ciclo del cultivo y si puede haber presentado cierta limitación hídrica o no, impuesta en este caso por el ambiente, ¿no? Cabe aclarar que este balance hídrico-ambiental es justamente con el nombre, no adrede, le puse esto acá ambiental, porque no considera el consumo por parte del cultivo modulado, por ejemplo, a través de cobertura de suelo, ¿no? Pero de alguna manera me da una idea de cómo fue ese ambiente en materia hídrica. Entonces, si se fijan, esto es la línea que divide, hacia la izquierda son todos los sitios que tuvieron balance hídrico-ambiental negativos y hacia la derecha todos los que tuvieron balances hídricos ambientales positivos. Podemos ver cómo el rendimiento estuvo más asociado a aquellos sitios con balances hídricos positivos, ¿no es cierto? Y en aquellos sitios, como fíjense en las Astillas, que era uno de los que estábamos evaluando, o en Fraciolosa, fueron con balances hídricos que fueron o levemente negativos o hasta unos 140 milímetros negativos durante todo el ciclo del cultivo, ¿no? Con lo cual ya me está dando una muy buena caracterización, casi diría que de libro, de lo que está ocurriendo o de la importancia del recurso agua. Algo que me gustaría destacar es cuáles son los sitios que los tenemos hacia la izquierda, ¿no? Estos sitios, ahí como comentaba Dani, teníamos dos sitios, que bueno, son las Astillas de Sinzacate, que fueron fechas de siembra de noviembre. Noviembre la tenemos como caracterizada como una de las fechas más inestables, si se quiere, que es una especie de ruleta rusa, porque está expuesto el cultivo en la gran mayoría de su ciclo con un ambiente muy demandante de agua, con mucha demanda hídrica de agua, ¿no? Mucha evapotranspiración.
Con lo cual vuelve al sistema, o a ese maíz que yo estoy implantando, muy dependiente y sí, muy dependiente de lo que son las precipitaciones. Entonces, fíjense que estas fechas de noviembre, ustedes me dirán, che, mira, tenemos esta de Sinzacate, que no le fue nada mal, da la particularidad que si bien su balance hídrico, o sea, como sí, su balance hídrico final da negativo, justo tuvo la casualidad de que le llovieron durante el periodo crítico unos 160 milímetros, ¿no? Donde ubicó el mes que ubicó el periodo crítico unos 160 milímetros, que sin duda alguna fomentó o ayudó a la expresión de un mayor número de granos y un mayor rendimiento. Ahora, lo que me interesaba ver es decir, bueno, tengo el balance hídrico ambiental, ¿cómo yo puedo, qué necesito ir yo a ver para determinar cuán exitosa o no puede llegar a ser mi campaña? Entonces lo que hice fue empezar a probar de cada uno de estos componentes, el balance hídrico, el agua útil inicial, precipitaciones o evapotranspiración, cuál de ellos me explicaba en mayor proporción el rendimiento. Y lo que encontré no es una mega archinovedad, el que me habrá escuchado sabe que siempre hincho con esto, es que el agua útil inicial fue la variable que más explicó la variabilidad en rendimiento observada. Fíjense que logramos explicar hasta un 60% con un modelito que es curvilíneo o podríamos ser lineal plató, y los cuales justamente los sitios de menor rendimiento fueron aquellos que arrancaron con menos agua en el perfil. Algo interesante de ver acá también es cómo pareciera que en estos 200 milímetros, si bien acá faltan más puntos, tal vez se pueden sumar a posteriori más años, pero pareciera que acá ya entra una zona como de plató de respuesta en donde la variabilidad está dada, o la expresión de ese rendimiento está dada por otros factores, ¿no? Y ese valor o ese umbral más o menos de esos 200 milímetros de arrancar agua útil, principalmente en fechas de diciembre, corresponde al umbral que por ahí nosotros tenemos un poco observado con estos balances hidroambientales en Manfredi, ¿no? Es decir, arrancar con un perfil bastante lleno, ¿no? Ya nos hace de alguna manera arrancar o pensar el cultivo casi que sin limitaciones hídricas. Y otra de las formas que tenemos dentro de la ecofisiología y para evaluar también y volver a repensar cómo, cuán limitados pudieron o no estar los cultivos en materia hídrica es lo que se conoce como eficiencia en el uso del agua. Eficiencia de uso del agua, lo que me indica el valor, lo que me indica es la cantidad de kilos en grano que yo puedo generar por cada milímetro de agua disponible. En este caso, los milímetros lo calculé como la suma entre las precipitaciones durante el ciclo del cultivo más el agua útil inicial durante el ciclo del cultivo. Es decir, era toda la oferta de agua que yo le estaba dando a mi cultivo, independientemente de la demanda, era toda la oferta de agua que yo le estaba dando a mi cultivo para crecer. Entonces, si se fijan, a través de todo el set de datos de esta campaña, la eficiencia de uso del agua fue unos 13, 12,9, 13 kilogramos por milímetro de oferta hídrica. Y estos valores o estos puntos, yo lo que puedo hacer es de vuelta estimar o compararme con las eficiencias de uso de agua teóricas o ideales que rondan los 20 kilogramos por milímetro, más o menos 2 kilos por milímetro, van unos 18, unos 22, más o menos por ahí rondan en la gran mayoría de ambientes y de manejos. Y vemos de nuevo una brecha respecto a esta máxima eficiencia de uso del agua que amerita ser explorada a futuro, ¿no? Esa es una brecha que merita explorar para indagar de alguna manera cómo podemos mejorar el uso de un recurso que, y sobre todo en nuestra región, es un recurso escaso, ¿no? Ahora bien, otra de las variables que, como bien comentaba Dani, que caracterizó también al ciclo, perdón, a la expresión de los rendimientos en esta campaña fueron las temperaturas. En este caso, lo que les muestro es la curva de la campana ambiental para lo que son temperaturas máximas en rojo, temperaturas mínimas en celeste y lo que es radiación solar en amarillito. Lo que les indico acá, las temperaturas estresantes o supraóptimas del maíz, en el cual fisiológicamente se empiezan a afectar diversos procesos, ya después lo vamos a repasar un poquito, que es el umbral de 35 grados. Entonces lo que marco es todos aquellos picos u olas de calor en donde el cultivo tuvo cierto grado de estrés. Es lo que me interesaba un poco comparar, a ver si era agua o había algo más, sobre todo en las fechas de siembra esas que veíamos tempranas, era la ubicación del periodo crítico. Entonces, un poco lo que reflejan estos ciclos de cultivo acá es ejemplificando una fecha de siembra de noviembre,
versus una fecha de diciembre. Y estos rectángulos, acá es donde ubicaría el periodo crítico, las fechas de noviembre, y acá las fechas de diciembre, ¿no? Entonces, recordando un poquito, repasando algunos conceptos, refrescar por las dudas, ¿qué consideramos periodo crítico? El periodo crítico de un cultivo es centrado en floración, más o menos 15 días, y es el periodo donde yo necesito cuidar y mimar, si se quiere, el cultivo para maximizar el crecimiento. ¿Por qué? Porque maximizar el crecimiento en esta etapa va a ser directamente proporcional a un mayor número de granos, que es el principal componente del rendimiento. Es decir, cualquier penalidad al crecimiento que yo tenga durante esta etapa, voy a tener una penalidad al el rendimiento. Ahora bien, si comparamos qué es lo que ocurrió con la fecha de siembra temprana y la fecha de siembra tardía, podemos ver que tanto en el mes de enero como en el mes de febrero tuvimos picos y olas de calor. Acá se ve clarísimo, fíjense lo que comentaba Dani, dónde se dio en el mes de febrero, ¿no? Este pico en la primera decena y en la última decena. Y comentarles también que esta campaña se caracterizó mucho por estas temperaturas, en especial durante el mes de febrero. Y fíjense, este es uno de los mapas que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, que indica con diferentes colores el porcentaje de días con temperaturas máximas mayores al percentil 90, ¿no? Lo explico de vuelta, es lo que hacen ellos, toman una serie histórica, acá tenemos los años del 1991 al 2020, el percentil 90, es decir, aquellos, el 10% de esos casos con mayores temperaturas, si está por encima de ese percentil 90, suma un punto, digamos. Y ahí toman la cantidad de días, 31 para enero, 28 para febrero, y el porcentaje de días que está por encima de eso es lo que estamos viendo reflejado acá. Entonces, si se fijan, para el mes de febrero, fíjense que increíble estos mapitas, que tenemos hasta un 30, un 40, hasta algunos casos en algunas regiones, hasta un 50% de días por encima de esas temperaturas máximas de la serie histórica, ¿no? Es decir, que rompimos un récord también durante el mes de febrero, en este caso, con estas temperaturas, con temperaturas, que es donde normalmente estamos ubicando nuestros periodos críticos de los meses, sí, de las fechas de siembra de en diciembre. Sin embargo, vemos que cuando comparamos, a ver, che, hay alguna que le pegó más, uno esperaría mayores impactos del estrés térmico en esta fecha de siembra. Sin embargo, vemos que estábamos identificando que era otra la limitante, que en muchos de los casos no fue esa la limitante. De donde podemos empezar a desglosar y entender todo ese chorizo de puntitos que veíamos por debajo de rendimientos, por debajo de esos potenciales, y que acá viene otro puntapié inicial que vale recordar que muchas veces nos olvidamos, vemos o el estrés hídrico por un lado o el estrés térmico por otro lado, pero no olvidemos que los estreses entre sí tienen interacción. Hay una interacción de ese estrés térmico con ese estrés hídrico. Está principalmente explicada por eh, la capacidad que va a tener el agua, una planta que tenga contenido hídrico, regada o que tenga estoqueado en el suelo agua, de disipar ese calor. Es decir, la planta se empieza a calentar, para disipar ese calor y entrar en confort, así como hacemos nosotros, la planta transpira. Entonces, si tiene agua, esa planta puede disipar ese calor; si no tiene agua, no logra disipar ese calor. Y eso es lo que explica muchas veces el impacto de estrés térmico que se da en un lote o en otro lote no. A veces, esta campaña hubo casos de lotes muy aledaños que le pegó o no le pegó ese golpe de temperatura, y fue explicado principalmente por uno tener agua y tolerar mejor ese estrés térmico que el otro tenía lo contrario. Entonces, fíjense de nuevo haciendo este ejercicio de eh, comparando las ofertas de precipitaciones con la oferta de agua con la demanda de agua. Les traigo acá, esto ya es mes por mes, de lo que es el balance hídrico ambiental para un sitio como es Las Astillas, que fue uno de los que peor le fue, a uno de los mejores, que es el Alcalde. Entonces, fíjense cómo con la fecha de siembra en las Astillas, no solamente que el ciclo en general exploró en un balance hídrico ambiental negativo, sino que ubicó su periodo crítico, donde se dieron picos de temperatura también, con un balance hídrico negativo. Es decir, que es muy probable que le haya pegado en mayor proporción que a este otro sitio, en el cual hubo un balance hídrico positivo, ¿no? Entonces, como el agua, muchas veces nos olvidamos, puede estar explicando la respuesta o la tolerancia, si se quiere, como es a los estreses térmicos. Y ahora un poquito repasando,
Estamos un poquitito jugados con el tiempo, pero repasando cuáles son los impactos del estrés térmico, está bueno esto siempre hacer un poco de refresco. Sí, los estreses térmicos ocurren en estadios vegetativos, el impacto sobre el rendimiento no es tan marcado, este semáforo indica, bueno, menor impacto, mayor impacto o intermedio, y es un efecto indirecto por una disminución de lo que es la fotosíntesis y del crecimiento del cultivo. Ahora bien, los problemas ocurren cuando este estrés térmico ocurre centrado en la floración, ¿no? Es un poco lo que refleja acá, estos son mermas en el rendimiento, principalmente se dan cuando viene la floración masculina, las mermas en el rendimiento, y el componente que se está afectando, en este caso el número de grano, cuando viene centrado en la floración. Y acá tenemos dos tipos de efectos, un efecto indirecto, por ejemplo, que es lo que conocemos como la sincronía floral, principalmente si el estrés ocurre, viene al principio del periodo crítico, que es donde se está formando la espiga, y lo que hace la planta es relegar el crecimiento de la espiga en pos del crecimiento de los estigmas, sí, de los estigmas, de la panoja. Entonces ocurre lo que suele ver en algunas campañas, tal vez en alguna campaña lo recordarán, que fue muy marcado esto, que la emisión de estigmas, es decir, la floración femenina, ocurre cuando ya no hay polen en el ambiente, con lo cual no se fertilizan y empiezan a crecer, a crecer, a crecer estos estigmas y después tenemos muchos problemas de fijación de grano. Otro problema que podemos tener es un efecto un poco más directo, bueno, un crecimiento muy marcado de la espiga o fallas en la polinización. Es decir, siempre va a haber polen estéril, uno siempre piensa que el polen completamente desaparece, eso no ocurre porque hay mucha abundancia de polen y la planta lo libera en un momento del día en el cual las probabilidades de tener 45 grados son escasamente bajas, que es a la mañana, con alta humedad relativa, pero sí puede empezar a aparecer cierta proporción de ese polen que está muerto. ¿Y qué es lo que vemos? Es esto, son estas espigas engranadas, es decir, granitos que no cuajaron y se ven así. Por otro lado, tenemos los efectos que podemos encontrar durante el llenado de los granos, que son efectos indirectos o directos que se pueden cuantificar a través de un aborto de los granos. Fíjense cómo se ven los granitos removilizados, más chiquititos, amarillos, es decir, fijaron, se fertilizaron esos óvulos, pero murieron. Y lo que hace también el efecto de las temperaturas es una disminución del llenado de granos. Y después, como consecuencia, tenemos pérdidas de rendimiento explicadas por disminución del peso de los granos. Sin embargo, fíjense, si uno compara, no son tan marcadas como si afectamos al número de granos. Y terminamos viendo estas espías que son fofas, que tienen los granitos como que bailan, digamos, que están como sueltos. Y por último, comparar o hablar un poquito de cómo fue el ambiente durante el llenado de granos es comparar una de las problemáticas que venimos teniendo durante las últimas campañas es lo que conocemos como los síndromes de quebrado de tallos. Entonces, si nos fijamos y comparamos las últimas 6 campañas, vemos que esta campaña presentó no solo una mayor variabilidad entre sitios de quebrado, ¿no? Lo vemos como en los extremos de la caja, sino que también estas medias de quebrado fueron mucho más altas. ¿Y por qué se produce este quebrado? Por lo que conocemos como un desbalance en lo que es la relación fuente-destino. Es decir, eh, la espiga fija un cierto número de granos que a veces no es capaz de llenar con el crecimiento durante la postfloración. Y cuando eso ocurre, cuando se ve limitado el crecimiento en esta etapa, ya sea por una senescencia anticipada, por falta de nitrógeno, senescencia anticipada por un estrés hídrico terminal, aumento de las temperaturas, por ejemplo, nocturnas, que incrementan la respiración y merman el crecimiento, la planta lo que hace empieza a removilizar reservas, sobre todo también de las raíces, empiezan a pedir comida, y se ven estas removilizaciones de los entrenudos basales que debilitan a la caña y provocan los síndromes de quebrado. Entonces, fíjense que esta campaña, sobre todo en algunos casos, y por eso tenemos esta amplia variabilidad, logramos estas espigas, ¿no? O sea, logramos un alto número de granos que en algunos casos, o en algunos sitios, no pudo ser compensado, no pudieron ser llenados estos granos y ocurrió lo que es la removilización. Principalmente esto se da por falta de una buena nutrición, ¿no? Fertilización. Y ahora, por último, ver cómo se ubicaron estos puntos, cómo fue el ambiente durante el llenado de granos.
comparándolo con todo este resto de campaña. Dijimos se quebró mucho, pero ¿qué es lo que puede haber explicado? Puede haber sido un montón de cosas. Fíjense que en este caso logramos ver y logramos encontrar que lo que explicó esta amplia variabilidad y estos mayores porcentajes de quebrado en los tallos fue el ambiente. Lo que tenemos acá es una calidad ambiental de llenado de granos, es un índice que después lo podemos profundizar un poquito mejor, pero bueno, relaciona la radiación solar, que es luz solar, principal insumo de la fotosíntesis, de manera directa, indirectamente lo relaciona con la temperatura, el tiempo que yo le dejo a esta planta comer, de alguna manera, y cuantifica también, lo divide por el déficit de presión de vapor, que es otra medida de cuantificar cuán hídricamente está estresada esta planta, o la demanda de agua ambiental, perdón. Y cuando vemos, podemos encontrar un único modelo a través de todas las campañas, es decir, que el ambiente explica muchísimo eh, eh, las probabilidades de tener quebrado durante el llenado de grano. Y fíjense que esta campaña, son los puntitos en los rojitos, se ubicaron con un ambiente de, no de los mejores, de unas, no sé si mala calidad ambiental, pero no de los mejores, de una calidad ambiental en el cual ya el cultivo empieza a ser muy susceptible a lo que es el quebrado de tallos. Sin embargo, vamos de nuevo, no necesariamente explorar este tipo de ambientes va a implicar quebrado de tallos. Fíjense que acá hay un par de sitios que no se quebraron y estos otros sitios sí se quebraron. Y ahí viene donde en estrategia uno puede solventar esto o disminuir enormemente las probabilidades de que esto ocurra con una buena nutrición nitrogenada principalmente y que acompañe el cultivo durante la segunda etapa, es decir, de floración en adelante, sosteniendo la fuente activa, sosteniendo las hojas verdes durante más tiempo. Y bueno, eso es todo. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Bueno, tremenda esa foto del equipo de ecofisiología de Inta Manfredi, que además, bueno, ahora Federico está mostrando en estas slides que hizo un esfuerzo tremendo para comprimirlas, digamos, y volcarnos todo este conocimiento, pero tanto él como todos los muchachos que están en la foto nos han dedicado horas para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasaron en los sitios, qué rendimientos hemos explorado y los porqué de esos rendimientos. Así que bueno, muchísimas gracias, Fede. Seguramente esto nos va a ayudar también después a que podamos entender mucho mejor cuando leamos el informe, cuyo QR vamos a estar compartiendo con todos ustedes cuando terminemos la última presentación. Así que los invito a quedarse un ratito más. Está Osvaldo ya en línea, pero antes de que Osvaldo presente, yo voy a robarles un minuto para hacer un reconocimiento. Nosotros hace un tiempo tenemos como uno de los objetivos de mejora continua de la línea de maíz lo que es el espaciamiento, la calidad de siembra. Y queríamos contarle que este año, tengo un problema con la animación, este año evaluamos en todos los sitios, bajo riego y en secano, la distribución espacial. ¿Sí? Entonces midieron los chicos, Benjamín, Angie y los practicantes que nos acompañaron, la uniformidad y la distancia entre plantas y además hicimos un ranking. ¿Sí? Entonces queríamos en esta oportunidad reconocer al sitio de Villa María de Río Seco, que lamentablemente después lo perdimos por un tremendo golpe de calor, porque fue el sitio que mejor calidad de siembra tuvo. Así que a la gente de Las Chilcas, que es el productor miembro CREA, donde se sembró el ensayo, y a todos sus colaboradores, queremos hacerle este reconocimiento de los Óscares de la calidad de siembra. Y en segundo lugar, en los sitios de secano, a Las Astillas y Sinzacate, y en los sitios de riego, a Candelaria Sud y a Piquillín en segundo lugar. Bueno, están acá varios de los miembros de los sitios, así que felicitaciones a ustedes y a sus colaboradores por haber hecho un esfuerzo para sembrar 29 híbridos con a veces distinto calibre y lograr muy buenos coeficientes de variación y muy buenas uniformidad en la densidad de siembra. Ahora vamos con Osvaldo, que nos va a contar, también, pobre Osvaldo, en un poco tiempo que le queda, que le hemos dejado los resultados de la red de silaje. Osvaldo, estás para compartir si querés y deberías estar ok con el audio para desmutearte. Buenísimo. Solo Gracias. dime si se ve bien ahí. Se comparte bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, la idea es que rápidamente contarle algunas cuestiones que tuvo que ver con el ensayo comparativo de silaje de híbrido de maíz sorgo. El ensayo, el informe final ya está disponible, así que también lo vamos a compartir, pero
pero bueno, agradecer el espacio y rápidamente poder contarles algunas cuestiones que tienen que ver con el ensayo. Con respecto a maíz, son algunas placas que he seleccionado para contarle algunas cosas, después el informe es mucho más amplio y tiene más información, pero contarles algunas cosas en principio de maíz, después vamos a cerrar con el sorgo. Nosotros siempre realizamos 4 sitios de maíz y 4 sitios de sorgo. En este caso, el maíz tuvimos 4 sitios, pero uno por algún problema agronómico en el cual compartimos con Mesa Agrícola no pudimos terminar de desarrollarlo. Por ende, voy a contarle algunas cuestiones de el sitio de Totoral, de zona 1, de Marul, de zona 4 y de Zacanta, de zona 2. Los materiales que se usaron fueron estos 8 para este año, con algunas variabilidades con respecto al año anterior en la cantidad. Y la particularidad, esto está bien desarrollado en el informe, pero cada sitio tiene 3 repeticiones, en donde esas repeticiones nos ayuda para después medir la interacción que tiene esas repeticiones con respecto a los análisis estadísticos. Bueno, la zona, las precipitaciones fueron relativamente buenas, es el cuarto año que hacemos los ensayos de silaje, pero zonas relativamente superiores al promedio para lo analizado en cada zona, desde 800 milímetros a casi 600 milímetros, y eso nos permitió en líneas generales tener buena respuesta de los diferentes silajes. Bueno, con respecto a acá, lo primero que pudimos ver es, acá tenemos los 3 sitios y los diferentes híbridos, algo que fuimos siguiendo este año en particular en todos los sitios y que tiene que ver con la evolución de la materia seca. Nosotros, en el protocolo, como lo explica, los silajes se pican entre 35 y 38% de materia seca, pero hubo un sitio en particular que les voy a contar algunas cuestiones, que le hicimos un muestreo más. En lugar de hacer 3 muestreos, nosotros hacemos el primer muestreo en R3, R4, picamos a los 35 a 38% de materia seca, pero a uno de los sitios, que fue Marul, básicamente lo que hicimos es hacerle un muestreo más para ver qué pasaba con algunas variables de calidad. La mayoría de los híbridos, como pueden ver acá, entre los 110 y 120 días de siembra, estuvieron listos para ser picados, y buscamos poder tener en una recorrida que hicimos en el mes de marzo con todos los semilleros, entender qué pasaba por una cuestión que sucede a menudo en los campos, de hacer o de picar un poco más tarde, pasando esos 130 días, como lo hicimos acá en Marul, qué pasaba con algunos parámetros, en donde fue súper interesante lo que pudimos ver. Bueno, en primer lugar acá tenemos el primer sitio ahí voy corriendo la barrita, que pudimos ver el análisis o el promedio de rendimiento, ¿sí? Que en promedio rindió 22 toneladas, con un coeficiente de variación, pero sin diferencia significativa, por lo menos la producción no mostró significancia en el sitio. Después podemos ver lo que fue el otro resultado que tiene que ver disculpe, ahí está, que tiene que ver con Zacanta, que sí mostró interacción y diferencia estadística en los resultados, con 20 toneladas de rendimiento y un coeficiente de variación de 10. Y por último, Totoral, que no mostró diferencia significativa, con 14 toneladas de materia seca por hectárea, con un coeficiente del 11%. En líneas generales, nosotros venimos con el cuarto año de evaluación de los híbridos, en donde el promedio de todos los sitios nos dio 20 toneladas de materia seca por hectárea. El año pasado nos dio en un marco de espiroplasma y el complejo con respecto al impacto de la chicharrita de 8 toneladas, el año de la sequía de 7,2 toneladas, y el primer año que fue en el 2022 tuvimos un rinde promedio de 13 toneladas. Nosotros comentábamos con las empresas y con diferentes semilleros, este es el año en donde pudimos ver que se expresó realmente el promedio que veníamos midiendo desde la mesa ganadera, del potencial que tienen los silajes en la zona. Para atrás hemos tenido algunas complicaciones en particular que nos ha permitido tener algunas cuestiones más difusas. Cuando hacemos el análisis de producción, bueno, acá vemos que el promedio de todo
los, los híbridos, las performance de los híbridos, que en particular lo bueno es que pudimos sacar esta interacción por sitio al tener repeticiones y pudimos tener un ranking en producción. Pero cuando analizamos la calidad, que otra cuestión súper importante, como podemos ver cuando pensamos en un silaje de maíz, pensamos en una fibra de calidad, ya sea para sistema de producción de carne o de leche, podemos ver cuestiones que tienen que ver con el almidón y la variabilidad que eso expresó. Entonces, uno de los hallazgos es que podemos ver que tenemos años que encontramos poca diferencia de producción entre híbridos, por lo menos que lo responda o que lo marque la significancia estadística, pero sí cada vez vemos más diferencia en términos de calidad, como podemos ver la relación que tiene el almidón en los diferentes híbridos. Otra de las cuestiones es la proteína, así como veíamos que a medida que aumentaba la materia seca, aumentaba o crecía el porcentaje de almidón, con la proteína pasa algo similar, pero en el sentido contrario, a medida que aumentaba esa materia seca, la tendencia era que caía un poco la proteína, menos para algunos sitios, como fue en el caso de Maru. Cuando veíamos la fibra, también veíamos que la FDN se empieza a licuar y empieza a tener una tendencia negativa. Entonces, acá la pregunta nos hacemos es no solo mirar producción en términos de kilo de materia seca o tonelada de materia seca, sino también entender qué pasa con la proteína, qué dinámica tiene el almidón y cómo impacta la fibra, porque estos tres parámetros, entendiendo si es una dieta para vaca lechera o para un novillo en un feedlot, va a tener diferentes impactos en la respuesta animal. Recién les comenté que hicimos un muestreo más por una interacción que tuvimos con ustedes y acá pudimos ver algo interesante. Todos los híbridos en el tercer momento de muestreo es donde simulamos el picado entre 35 y 38% de materia seca. Y lo que podemos ver, esto es la tendencia del almidón en función de los muestreos, una pequeña caída de ese almidón en función del avance del cuarto muestreo, en donde si uno lo analiza más específicamente, si bien la tendencia es que caiga, pero no caiga tanto. Entonces lo que nosotros nos preguntamos es, ¿qué ganamos y qué perdemos corriendo ese momento óptimo de picado entre 35 y 38% de materia seca? Y nos encontramos con la caída de la digestibilidad de la fibra. Entonces uno podría pensar, mientras más aumenta la materia seca, más aumenta el almidón, pero lo que sí vimos es una caída importante de la digestibilidad de la fibra. O sea, la fibra se hace menos indigestible, por ende el alimento es menos indigestible para el rumen del animal. Entonces, la enseñanza que buscamos es cómo lograr ese punto de equilibrio entre lograr una buena ventana de picado, una buena cantidad o deposición de almidón en la planta, buena participación del almidón, pero que sin que nos caiga la digestibilidad de la fibra, que eso nos impacta en la producción. Imagínense que 5 puntos, 4 puntos de digestibilidad de la fibra puede convertir o impactar en una vaca lechera en 5, 6, 7 litros por día o en un novillo en 200, 300 gramos de respuesta animal. Y para cerrar esta parte de maíz, uno podría tener diferentes parámetros y siempre la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el mejor híbrido? Y podríamos plantear que el mejor híbrido va a ser, o lo que nos enseñan en la facultad es el depende, porque podemos tener algún ranking de los híbridos que tengan que ver con la producción, podemos tener algún ranking o algún impacto de los híbridos que tengan que ver con el manejo. ¿Por qué manejo? Porque la tasa de secado y la ventana de picado me pueden, yo como productor puedo priorizar más que otras variables porque estoy en una zona específica, porque no tengo accesibilidad a esa picadora o porque necesito más ventana de picado porque estoy en una zona un poco más compleja para entrar después de determinada lluvia. O puedo hacer foco en variables que tengan que ver con calidad, buscando almidón, buscando digestibilidad de fibra. Entonces, sobre eso nosotros decimos que este ranking nos ayuda a poder cada uno llevarse la tarea de ponderar la producción, ponderar el manejo con tasa de secado y con ventana de picado, o ponderar lo que es la calidad de cada híbrido. Cuando nos vamos a sorgo, eh, y ya pensando en esta línea de ensayo
como es el sorgo, que tiene dos, este es el segundo año que se realizó y el cual le agradecemos mucho a los semilleros que hemos podido ajustar realmente cosas, cuestiones importantes del protocolo para esta campaña. Podemos ver que tuvimos 4 sitios, que fue el Tío, Avellaneda, La Quinta y Candelaria, que fueron zona 4, 3, 2 y 5. Las precipitaciones fueron precipitaciones arriba de los 600 y 700 milímetros, de un año que marcó una buena, un buen impacto ambiental en todo el ciclo. Los híbridos que se usaron fueron estos, determinando acá el biotipo de doble propósito y granífero, ¿sí? Con el ciclo, ya sea intermedio o largo, de los diferentes híbridos, que eso está bueno porque entendiendo un poco de dónde viene el híbrido y de qué característica tiene, puede entender algún tipo de respuesta. Acá lo que pudimos ver es la evolución de la materia seca. Sí vimos que la evolución de la materia seca es un poco más paulatina que el maíz. ¿Por qué seguimos mucho la evolución de la materia seca? Porque el momento correcto de picado es el que me termina asegurando una buena conservación. Esa conservación me da una correcta fermentación láctica y esa fermentación láctica me da la real conservación del forraje. Y cuando vemos la producción que tuvimos, por ejemplo, en el Tío, bueno, tuvimos un promedio de rendimiento de 13,9 toneladas de materia seca con un 13% de coeficiente de variación. En Avellaneda el rendimiento fue un poco más alto, casi 20 toneladas, con un poco más de coeficiente de variación, en donde sí hubo una diferencia estadística entre los híbridos. La Quinta, la producción fue de 16,7 toneladas con un coeficiente de variación de 15%, en donde también encontramos esta diferencia estadística. Y Candelaria Norte, bien al norte, es un sitio que fue el que más tarde se sembró, con promedios de 17 toneladas y coeficiente de variación del 16% sin interacción estadística. Cuando vemos de vuelta, acá el rendimiento promedio fue de 17.000 kilos, un poco inferior a lo que fue el maíz, con diferentes ponderaciones de los híbridos según lo que fue los diferentes sitios. ¿Qué pasa con la calidad? Nos pasa algo similar al maíz, encontramos o explicamos más curiosidades o más interacciones con cuestiones de calidad que con cuestiones de rendimiento a la hora de analizarlo por lo menos estadísticamente. Y acá lo que podemos ver es de vuelta el almidón, la interacción de los sitios y cómo evolucionaron a medida que aumentaron la materia seca. Sobre eso, la FDN, cómo cayó, si bien acá vamos un poco rápido, pero en el informe tenemos bien detallado cómo ha sido la diferencia en cada parámetro de calidad y cómo uno después podía interaccionar estos informes con el nutricionista que tiene en sus campos para poder ajustar algunas cosas, pero nos pareció interesante empezar a conocer cada vez más estos parámetros porque estamos convencidos que en estos detalles que por ahí parecen ínfimos, que cómo me varía algún parámetro de calidad, es el que después me lo devuelve o la tasa de retorno en más kilo de carne, en más litro de leche. Cuando vemos la digestibilidad de la fibra, también vemos comportamiento diferencial. Cuando estudiamos la digestibilidad de la fibra según el tipo de sorgo y el tipo de ciclo, también vimos bastante diferencia, pero en línea general esta digestibilidad cayó a medida que empieza a aumentar la materia seca o el avance de esa materia seca. Y como mensaje interesante es también cómo más acelerado esa caída de calidad con respecto al maíz. Esta relación nos invita a pensar lo mismo en ranking que tiene que ver con la producción, en cuestiones que tienen que ver de manejo, con tasa de secado y ventana de picado. Como dato interesante, la ventana de picado es mucho más amplia y las tasas de secado son mucho más bajas que el maíz, entonces de por sí el sorgo, una de las fortalezas que nos entregan en línea general y los híbridos en particular es mayor ventana de picado y lógicamente la calidad que tiene que ver con cómo se comporta la fibra y el almidón a la hora de pensar la complementación en una dieta. Bueno, como para cerrar, fui un poco rápido, no de vuelta agradecemos el espacio, pero lo importante que queremos destacar y que es invitarlos a ver el informe realmente tiene muchas cuestiones que combinan estos tres parámetros, combinan lo que es la producción, lo que es la calidad, y también invitan a tener algunos análisis que tienen que ver con el impacto económico que tiene el costo de la fibra y el costo del rendimiento.
En líneas generales, lo que afrontamos para esta nueva campaña es que el comportamiento de la calidad, como lo he venido diciendo, es algo que hemos empezado a investigar en profundidad. Eh, Después tenemos pensado también profundizar algunas cosas que tengan que ver con densidad y fertilización, que esto viene de la mano del aprendizaje que ha generado la mesa agrícola y que apalanca la mesa ganadera para poder seguir y teniendo un área de mejora. Y por último, continuar trabajando la tendencia que estamos encontrando en la integración que están teniendo estos cultivos. Por ahí uno pensara que la discusión es maíz o sorgo, y nosotros creemos que la discusión es maíz y sorgo en un solo sistema que interactúan y que esos sistemas invitan a pensar la estabilidad para adelante con todo lo que nos rodea, no solamente con cuestiones que pueden ser de plagas o de agronómicas, sino también con las cuestiones que tienen que ser del negocio en sí. Así que bueno, estamos encaminados en esa línea. De vuelta, es poco tiempo, pero la idea fue darle o refrescar algunas ideas fuerza, y después que ustedes invitarlo a profundizar en el informe y que puedan tomar contacto con nosotros. Así que muchas gracias, Dani. Bárbaro, muchas gracias a vos, Osvaldo, y bueno, a toda la gente de Mesa Ganadera. Contarles que también con Mesa Ganadera este es el segundo año que hemos decidido evaluar en los híbridos de grano la calidad nutricional que tiene, así que eso también va a estar incluido en el informe. No nos dan los tiempos para mostrarles la cantidad de cosas que hemos hecho, pero bueno, quería comentarles que debido al número de gente que tenemos la suerte de que se hayan sumado, vamos a dejar un espacio para consultas en el chat. Vamos a tener un espacio muy cortito de consultas, pero si alguno tiene alguna pregunta la puede dejar en el chat y las chicas lo ven. Y le vamos a dar un ratito, un espacio a Rodrigo Bosch, nuestro coordinador. Si me aguantás, Rodri, te doy soporte acá, que nos va a traer una invitación. Permiso, que acá está. No sé si tenés, dame un cachito que capaz que no tengas audio. Dame un segundo. Perdón, ahí voy. Hola. Ya estás habilitado, Rodri. Muy bien. Lograste lo que muchos quieren, que es mutearme, pero bueno, me escapé. Gracias a todos los participantes. Qué honor trabajar con estos cracks, ¿no? Y en cabeza de ellos dos, todo el equipo que lideran. La verdad que es un orgullo todo lo que hacen nuestros técnicos. Muchísimas gracias. Gracias a los miembros CREA que apoyan la gestión de nuestro staff y de nuestros miembros, a las empresas que nos acompañan y confían en lo que hacemos. Así que una alegría enorme poder estar acá con en algún momento más de 100 personas escuchando. Y la invitación es a repensar los modelos productivos. El 24 de octubre tenemos nuestra HAT, la última del año, va a ser en el Hotel Nahuán, en Jesús María, y el foco de la misma va a ser, además de lo que vimos hoy, toda esta información, es pensar en la agricultura que estamos viviendo, los cambios. Algunas fórmulas mágicas se nos rompieron, nos aparecieron otras cuestiones, otros insectos, otras complejidades. Entonces, va a ser una HAT distinta, va a ser una HAT de análisis, pero de mucha perspectiva. Y por supuesto, liderada por estos equipos. Así que los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos y de nuevo, gracias a los equipos. Muchas gracias, Rodri. Ahora les voy a dejar el QR para que puedan escanear los informes. Acá en este QR van a tener el informe de ensayos comparativos de rendimiento de maíz en secano y bajo riego, y además el informe de sanidad que compartimos hace poquito con el comportamiento, con el perfil sanitario de los híbridos que evaluamos esta campaña. Así que les dejo ahí el QR y si hay alguna consulta, las dejamos en el espacio en el chat. Y tenemos ahí unos minutos. Un cachito, vuelvo al QR para que los puedan escanear tranquilos. Y mientras lo hacen, les agradecemos un montón que nos hayan acompañado en esta instancia. Los invitamos a ver los informes.
bueno, hemos evaluado muchas cosas en mucha profundidad y por ahí se nos hace muy extenso para poder transmitirlo en este espacio y en cualquier espacio, la verdad que no nos dan los tiempos, pero bueno, van a tener la posibilidad de verlos tranquilos a ambos informes. Muchísimas gracias a todos.